Hola, ¿cómo están? Buenas. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las doctrinas económicas. ¿Qué son las doctrinas económicas? Hablamos sobre que las doctrinas económicas se dividen en 9 puntos como tal. Una de ellas, el primero de todos, es el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Surgió desde los siglos XVI hasta el siglo XVIII, el cual el mercantilismo hablaba que la riqueza de un país se conformaba según la cantidad de metales preciosos como el oro y la plata que producía la tierra como tal. El objetivo principal de eso era fomentar las exportaciones y limitar importaciones mediante aranceles, impuestos como tal y ejercer un control estatal. Las políticas proteccionistas y las políticas coloniales. En el segundo punto vamos a hablar sobre las políticas, sobre las economías fisiócratas que vienen desde el siglo XVIII. La idea central principal de esto era que la riqueza provenía como tal de la agricultura. El objetivo como tal de la fisiocracia venía de que dejar que la economía fluyera libremente sin intervención estatal. Principio que se habla de laissez-faire, que decía que dejar hacer o dejar pasar. El autor principal sobre esta fisiocracia que se nombra comúnmente es sobre Francesc Snai. Él hablaba sobre que dejar que la economía fluyera sin intervención estatal, el cual habla de que entre mejor había agricultura, pues mucho mayor había desarrollo económico. Luego de eso seguía lo que es la economía clásica. La economía clásica surge desde los siglos XVIII y el siglo XIX. La idea principal y la idea central de este era que el mercado se autorregula mediante la ley de la oferta y la demanda. La propuesta de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Moulton y John Stuart Mill habla sobre que el estimado libre comercio sobre la competencia. Adam Smith hablaba sobre la mano invisible, que significaba de que el comercio se debía generar no solamente en una sola parte, sino general a nivel mundial, el cual se venía incrementando una ola de incrementos económicos, el cual se veía viendo un trabajo que usted muchas veces se veía personalmente en lo que se alcanzaba a ver, pero la mano invisible habla de que el comercio era global. Luego de eso hablamos sobre el marxismo. El marxismo viene aproximadamente desde el siglo XIX, el cual habla sobre la lucha de clases y las explotaciones de trabajo, que habla como que son el motor de la historia económica. Esa teoría la nombra mucho lo que es Karl Marx y Friedrich Engels. La idea principal de eso habla de que la abolición de la propiedad privada, de los medios de producción y construcción de una sociedad sin clases. Marx habla mucho sobre la explotación de trabajo, el cual él se iba en contra como tal de la, del procesamiento o del crecimiento económico de las empresas o el sector privado. Él iba mucho él criticaba sobre la clase obrera como tal. Él criticaba también de que las empresas o los empresarios hablaban sobre mucho como el negrismo, que creían de que ejercer mucho trabajo era esclavismo. Luego, de hablar sobre esas doctrinas, hablamos ya sobre el neoclasismo, que viene prácticamente generando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La idea central del neoclasismo habla de que los individuos maximizan su utilidad y las empresas maximizan sus beneficios. ¿Qué quiere decir? Que los individuos maximizan su utilidad, o sea, en un crecimiento como tal económico, igual las empresas vienen aumentando un crecimiento económico, el cual determina que los precios se determinan por la oferta y la demanda. Las propuestas principales de esta vienen hablando sobre el análisis matemático y marginalismo. Los representantes como tal de esta teoría como tal es Alfred Marshall y William Jevons. Luego ya venimos a hablar un poco sobre la teoría keynesiana
o como tal se conoce hoy en día como la teoría keynesianismo. Viene generando o prácticamente se genera desde el siglo XX. El autor principal es John Maynard Keynes. ¿Quién era John Maynard Keynes? Él decía que los mercados no siempre se autorregulaban. Su teoría principal era hablar de que el Estado debería intervenir para corregir los desequilibrios del desempleo. También sobre eso Keynes hablaba mucho de que para hablaba mucho sobre el desarrollo social, el cual él implementaba o aplicaba o aportaba de que el Estado debería de aplicar ciertos impuestos para poder generar más el trabajo social o el desarrollo social que hoy en día se ve. Sigue el área de monetarismo del siglo XX. La idea central es que el control de la cantidad de dinero en circulación es la clave para controlar la inflación. Decía Milton Friedman de que limitar la intervención estatal en la economía real enfocándose en la política monetaria. ¿Qué significa eso? Que el control de la cantidad de dinero en circulación es la clave para controlar la inflación. Eso hoy en día se ve mucho en los países, el cual se habla sobre la regla fiscal, que se conoce como hoy en día. Prácticamente el control de la cantidad de dinero que se imprime como tal dentro del Estado afecta mucho el tema de la inflación. Eso habla mucho Milton Friedman sobre que el control de la cantidad de dinero en circulación es la clave de controlar la inflación, el cual eso aporta a que tener controlado la impresión de dinero hace que se disminuya la inflación, pero para regular un poco más y aumentar un poco más de la economía, él habla de que las empresas deberían de seguir produciendo más, el cual eso apoya mucho el tema del crecimiento económico. Luego hablamos sobre un poco sobre las escuelas austríacas. En las escuelas austríacas viene generando desde el siglo XIX y el siglo XXI. Esa escuela austríaca prácticamente habla sobre el valor, dice que el valor es subjetivo, los mercados son eficientes si no se interviene. El ciclo económico es causado por la expansión artificial del crédito. La propuesta era defender el libre mercado absoluto. Los autores principales como tal de esta escuela austríaca es Karl Menger, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Pero pues también hablamos un poco de que la escuela también surgió algo del neoliberalismo, que fue un interior que hubo distintas escuelas sobre la austríaca Hayek y Ludwig von Mises, que habla sobre las escuelas de Chicago de Friedman. En la escuela de Virginia de James Bullman son diferencias importantes entre ellas. Pero vemos un poco sobre que en el año 1981 hasta 1989 surgió un hombre llamado Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos. Luego hablamos sobre Margaret Thatcher del Reino, que fue prácticamente una mujer conservadora en el Reino Unido en los años 79 hasta el año 1990. Ellos hablaban prácticamente de que debería haber menos intervención estatal y haber un poco más de aporte económico a las empresas. Ellos también aportaban mucho en que debería haber más privatización de, eh, entidades estatales, el cual eso hablaba Reagan de que entregar administraciones o entregar privatizaciones estatales a sectores empresariales hablaba sobre la aumentación de mejor la economía. La economía en el desarrollo que hoy en día vemos, la idea central es buscar explicar cómo los países en vía de desarrollo hoy en día, después del siglo XXI, pueden alcanzar un crecimiento económico sostenible y equitativo. Vemos que hay una economía ambiental y sostenible hoy en día en el siglo XXI, el cual la idea central es que el desarrollo debe ser compatible para la preservación ambiental. La economía como tal es la responsable de que hoy en día la naturaleza y la economía ambiental o la economía ecoambiental
habla de que somos responsables de que como tal la tierra, la naturaleza o el medio ambiente tenga una buena administración. Cuidar el medio ambiente hace que eh, exista un mayor desarrollo a futuro y un mejor desarrollo sostenible. Luego vemos un poco sobre las décadas en Colombia. Prácticamente desde el año 1960 de 1950 hasta 1970, Colombia se convirtió en un país keynesiano, el cual para Colombia eh, es fácil adoptar esa medida porque adoptan un poco sobre el impacto y las medidas tomadas sobre la creación de empresas estatales, protección arancelaria y inversión de infraestructura. En la protección arancelaria, Colombia habla sobre mucho del tema de que menos exportación y mayor importación. ¿Qué pasa con eso? Que prácticamente eso en las décadas de 1970 a las 90 se generó una crisis, una inflación, una transición. Eso ayudó a que Colombia eh, se volviera un país con creciente en influencia del monetarismo y el neoliberalismo. El contexto sobre eso es de que la crisis petrolera mundial aumentó prácticamente la deuda externa entre los años 70 y los años 80. Para controlar un poco sobre ese tema de la inflación, Colombia tomó métodos sobre el tema de los controles de precios y salarios y de evaluaciones y endeudamiento externo. Colombia empezó a tomar créditos, el cual hoy en día se ha afectado mucho el tema de la deuda externa. En la década de 1990, la apertura económica y el neoliberalismo habla de que el contexto principal es que Colombia influenció a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de la Globalización. ¿Qué pasa con eso? Que la apertura de la Ley 9 de 1990, desmonte de aranceles, privatización de empresas públicas y la flexibilidad laboral. Para las décadas del año 2000 y 2010 genera un crecimiento como el TLC y la polarización, doctrinas que prácticamente hoy en día son ciertos elementos que el keynesianismo en gasto social y seguridad democrática se ha implementado. Debido a todo este proceso del crecimiento del TLC, Colombia firma el TLC y aumentan las políticas de seguridad democrática. Eso se vino viendo prácticamente en los años de las elecciones y gobernancias del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la década del año 2010 hasta la década del año 2020, Colombia generó nuevos retos como el tema de la paz, la desigualdad y la sostenibilidad. Hoy en día vemos que Colombia viene hablando sobre mucho sobre el tema del neoclásico, la economía ambiental y el desarrollo, junto con el keynesianismo. Una firma de acuerdo de paz que se hizo en el año 2016 en la presidencia prácticamente del expresidente Juan Manuel Santos. Y medidas tomadas prácticamente a programas de inclusión social y reducción de pobreza, iniciativas de energías limpias y sostenibilidad. Un impacto que se ha generado mucho hoy en día es que se dice que la mejora de indicadores de pobreza antes del COVID aumentó la deuda pública. Para cuando se inició la deuda pública en la presidencia de Iván Duque, se canceló lo que fue prácticamente la regla fiscal. Eso incrementó un poco más la deuda externa. Igualmente, hasta la fecha de hoy en el gobierno actualmente vemos que pasa casi lo mismo. Se está aumentando la deuda pública para ejercer un poco más de interés sobre los pagos. Pero pues prácticamente eso afectó mucho la economía de nuestro país. Colombia se ha tirado mucho para el área, para el nuevo keynesianismo, el cual prácticamente las teorías neoclásicas y keynesianismo
Hoy en día son llamadas economías mixtas, el cual pues casi prácticamente todos los países lo están tomando. Sería muy bueno de que Colombia tomara la opción de manejar un poco el tema de la, de la teoría neoclásica, neoliberalismo, sobre el cual deja que haya un poco más de crecimiento económico si hay menos intervención estatal. El Estado no debe incurrir en prácticamente en enfocar o en auditar o controlar prácticamente todo lo que se rodea. Yo considero que la mejor forma de tener un crecimiento económico es que haya una libre inversión, un derecho de propiedad y prácticamente que haya un derecho de libre mercado, que es lo más importante. Mayor exportaciones y menos importaciones, porque pues al fin y al cabo Colombia puede desarrollar una mayor exportación, el cual puede incrementar un poco más sobre el tema económico. Y las importaciones eh, pueden afectar, pero pues también pueden ayudar. Pero a la misma vez también debemos de pagar impuestos sobre las compras, sobre esos bienes y servicios. Muchas gracias. Hasta luego.